Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde donde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Lo que van a leer a continuación no es solo una historia inventada. Mi primo Roberto me contó esto hace unos años, cuando todavía trabajaba en una tienda Oxxo, en las afueras de Guadalajara. Él nunca fue de mentir ni de inventar cosas raras. Por eso cuando me lo platicó con esa cara de susto que tenía, supe que algo muy extraño había pasado de verdad. Hasta el día de hoy, Roberto no puede hablar del tema sin que se le ponga la piel de gallina. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 28 años y durante casi 2 años trabajé en el turno de noche de un Oxxo, que estaba en una colonia algo apartada de la ciudad. Era un trabajo que necesitaba porque estudiaba durante el día y necesitaba el dinero extra para mantener a mi mamá y pagar mis estudios. El Oxxo donde trabajaba estaba ubicado en la esquina de 2 calles que durante el día tenían bastante movimiento, pero por las noches se volvían muy solitarias. Era uno de esos lugares donde después de las 11 de la noche ya casi no pasaba nadie, solo algunos carros de vez en cuando y algún borracho perdido buscando cigarros o cerveza. Al principio todo parecía normal. Llegaba a las 10 de la noche, me quedaba hasta las 6 de la mañana y mi trabajo consistía en atender a los pocos clientes que llegaban, limpiar la tienda, acomodar los productos y hacer el cierre de caja. La primera semana fue tranquila. Solo me acostumbraba a estar despierto toda la noche y a la soledad del lugar, pero fue durante la segunda semana cuando comenzaron a pasar cosas extrañas. Al principio pensé que era mi imaginación, que estaba cansado por el cambio de horario, pero conforme pasaron los días, me di cuenta de que algo realmente raro estaba sucediendo en esa tienda. Todo comenzó con los sonidos. Eran como las 2 de la mañana cuando escuché por primera vez un ruido que venía del área de los refrigeradores. Era como si alguien estuviera moviendo las botellas de refresco, pero cuando me acerqué a revisar, no había nadie. Pensé que tal vez era el motor de los refrigeradores haciendo ruido, pero era un sonido diferente, como si unas manos estuvieran tocando el vidrio desde adentro. La segunda noche que escuché el mismo ruido, decidí quedarme cerca de los refrigeradores para ver qué pasaba. Me senté en una silla detrás del mostrador y me puse a observar. Eran las 2:30 de la madrugada cuando vi algo que me heló la sangre. Una de las botellas de Coca-Cola se movió sola, como si alguien la hubiera empujado ligeramente. No fue mi imaginación. La vi moverse claramente. Me levanté despacio y me acerqué al refrigerador. Puse mi mano en el vidrio y estaba frío, más frío de lo normal. Pero lo que más me asustó fue que cuando miré mi reflejo en el vidrio, por un momento juraría que vi la sombra de alguien parado detrás de mí. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Esa noche, no pude dormir cuando llegué a mi casa. Le conté a mi mamá lo que había pasado, pero ella me dijo que seguramente estaba muy cansado y que mi mente me estaba jugando bromas. Yo quería creerle, pero algo en mi interior me decía que lo que había visto era real. La tercera noche decidí llevar mi celular y grabar todo lo que pudiera. Pensé que si algo raro volvía a pasar, al menos tendría pruebas. Llegué a la tienda como siempre. Saludé al compañero del turno de la tarde y me preparé para una noche más de trabajo. Todo estaba tranquilo hasta la 1 de la mañana. Estaba acomodando unas cajas de galletas cuando escuché que la puerta de entrada hizo el sonido típico que hace cuando alguien entra. Volteé esperando ver a un cliente, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada y no se veía a nadie afuera. Revisé las cámaras de seguridad, pero no mostraban nada fuera de lo normal. Pensé que tal vez el sensor de la puerta estaba fallando, pero entonces empezó a pasar algo que me puso los pelos de punta. Comencé a escuchar pasos, como si alguien estuviera caminando por los pasillos de la tienda. Eran pasos lentos, como de alguien que va buscando algo específico. Tomé mi celular y comencé a grabar mientras seguía los sonidos. Los pasos se dirigían hacia el área de las bebidas calientes, donde estaba la máquina de café. Cuando llegué ahí, los pasos se detuvieron. Todo quedó en silencio por unos segundos, y luego escuché algo que nunca voy a olvidar. El sonido de alguien sirviendo café, pero la máquina estaba apagada. Me acerqué a la máquina y estaba completamente fría. No había estado funcionando en horas, pero el sonido continuaba.
como si alguien invisible estuviera llenando una taza. Grabé todo con mi celular, aunque sabía que el audio no captaría bien lo que yo estaba escuchando. De repente todo se detuvo. El silencio regresó a la tienda y yo me quedé ahí parado, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Revisé la grabación en mi celular, pero solo se escuchaba mi respiración agitada y algunos ruidos de fondo de la tienda. El resto de la noche traté de mantenerme ocupado organizando productos y limpiando, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado. Cuando llegó la hora del cambio de turno, le pregunté a mi compañero si había escuchado algo raro durante sus turnos, pero me dijo que no, que todo siempre estaba normal. Esa mañana, antes de irme a casa, decidí preguntarle al gerente de la tienda si sabía algo sobre la historia del lugar. Me dijo que el Oxxo tenía apenas 3 años de haber abierto, pero que antes ahí había sido una casa-habitación. Una familia había vivido ahí por muchos años, hasta que tuvieron que vender porque ya no podían pagar. Me contó que la señora que vivía ahí era muy mayor y que había pasado sus últimos años sola en esa casa. Según él, ella tenía la costumbre de levantarse muy temprano a preparar café y desayunar. Cuando me dijo esto, se me puso la piel de gallina. El horario en que yo escuchaba los ruidos coincidía exactamente con lo que él me estaba contando. Le pregunté qué había pasado con la señora, y me dijo que había fallecido de forma natural, pero que sus familiares tardaron varios días en encontrarla, porque vivía muy sola. Esto me tranquilizó un poco, al menos saber que no había pasado nada violento en el lugar, pero aún así me quedé con una sensación muy extraña. Decidí que iba a seguir trabajando ahí porque necesitaba el dinero, pero también porque una parte de mí tenía curiosidad por entender qué era lo que realmente estaba pasando. Tal vez la señora que había vivido ahí simplemente no se había dado cuenta de que ya no estaba en su casa, y por eso seguía haciendo sus rutinas de siempre. Las siguientes 2 semanas fueron relativamente tranquilas. Seguía escuchando los mismos ruidos de vez en cuando, pero ya me había acostumbrado un poco. Incluso llegué a sentir una extraña compañía durante esas noches largas y solitarias. Era como si alguien estuviera ahí conmigo, pero sin intenciones de hacerme daño. Sin embargo, todo cambió una noche de viernes. Era casi la 1 de la mañana cuando llegó un cliente que me puso muy nervioso. Era un hombre como de 40 años, muy delgado y con una mirada extraña. Entró a la tienda y se quedó parado cerca de la entrada por varios minutos, solo mirando hacia los pasillos como si estuviera buscando algo o a alguien. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero él no me contestó. Solo siguió caminando lentamente por la tienda, revisando cada pasillo de una manera muy extraña. No tocaba nada, no tomaba ningún producto, solo miraba. Después de unos 10 minutos se acercó al mostrador donde yo estaba. ¿Tú trabajas aquí todas las noches?, me preguntó con una voz muy baja y ronca. Le dije que sí, que trabajaba el turno de noche. Entonces me preguntó algo que me heló la sangre. ¿Has visto a la señora que vive aquí? Ella siempre está despierta a estas horas. No sabía qué contestarle. Le dije que ahí no vivía nadie, que era solo una tienda. El hombre me miró con una sonrisa muy rara y me dijo: ella está aquí. La he visto muchas veces cuando paso por esta calle. Siempre está en la ventana, mirando hacia afuera. El hombre salió de la tienda sin comprar nada, pero antes de irse me dijo algo que no pude quitarme de la cabeza. Ten cuidado. A ella no le gusta que haya gente extraña en su casa por las noches. Esa noche no pude concentrarme en nada. Las palabras del hombre se repetían una y otra vez en mi mente. Decidí llamar al gerente al día siguiente para preguntarle más detalles sobre la señora que había vivido ahí. Lo que me contó me puso la piel de gallina. Me dijo que la señora se llamaba Esperanza y que efectivamente tenía la costumbre de sentarse en la ventana que daba a la calle durante las noches. Los vecinos la conocían porque siempre estaba ahí, como cuidando el barrio. Según el gerente, ella era muy territorial con su casa, y no le gustaba que entraran personas que no conocía. Cuando me contó esto, entendí por qué las cosas habían estado tan tranquilas las últimas semanas. Era como si ella hubiera estado observándome, conociendo mis rutinas, acostumbrándose a mi presencia, pero algo me decía que esa calma no iba a durar mucho tiempo. La siguiente noche, decidí prestar más atención a todo lo que pasaba a mi alrededor. Llegué a la tienda como siempre, pero esta vez me sentía observado desde el momento en que entré. Era una sensación muy fuerte, como cuando sabes que alguien te está mirando pero no puedes ver quién es. Alrededor de las 2 de la mañana,
Estaba organizando unos productos en una estantería cuando escuché algo que nunca había escuchado antes. Era como el sonido de una silla moviéndose, como si alguien se estuviera levantando después de haber estado sentado por mucho tiempo. El sonido venía de la parte frontal de la tienda, exactamente donde habría estado la ventana de la casa original. Me acerqué a esa área y sentí un frío muy intenso, como si hubiera entrado a un refrigerador, pero lo más extraño era que podía sentir como si alguien estuviera parado justo al lado mío. No podía verlo, pero la sensación era tan real que hasta podía escuchar una respiración muy leve. De repente, una de las luces de la tienda comenzó a parpadear. No era un parpadeo normal, como cuando una lámpara está a punto de fundirse. Era un parpadeo con un patrón, como si alguien estuviera prendiendo y apagando el interruptor a propósito. El parpadeo duró como 2 minutos y luego todo volvió a la normalidad. Esa noche, cuando llegó mi compañero del turno de la mañana, le conté lo que había pasado. Él se rió y me dijo que seguramente era un problema con la instalación eléctrica, pero yo sabía que no era eso. Había algo más. Algo que no se podía explicar con problemas técnicos. Decidí investigar un poco más sobre la señora Esperanza. Fui a la biblioteca de la colonia y busqué en los periódicos locales si había alguna noticia sobre ella. Lo que encontré me dejó sin palabras. Había una nota muy pequeña de hacía 4 años que decía que una señora mayor había sido encontrada sin vida en su casa después de varios días. Los vecinos se habían preocupado porque ya no la veían en su ventana habitual y decidieron avisar a la policía. Cuando entraron a la casa, la encontraron sentada en su silla favorita, frente a la ventana, mirando hacia la calle. Según la nota, el doctor dijo que había fallecido de forma natural, pero que había estado ahí sola por casi una semana, antes de que alguien se diera cuenta. Los vecinos dijeron que era muy extraño porque ella siempre estaba en la ventana, y cuando ya no la vieron ahí supieron que algo había pasado. Después de leer esto entendí muchas cosas. La señora Esperanza había pasado sus últimos días sentada en esa ventana, esperando a que alguien se diera cuenta de que necesitaba ayuda. Tal vez por eso su espíritu seguía ahí, porque esa había sido su rutina durante tantos años que no sabía cómo parar. Esa noche regresé al trabajo con una perspectiva completamente diferente. Ya no tenía tanto miedo, sino más bien una sensación de tristeza. Pensaba en lo sola que debió haberse sentido la señora Esperanza durante sus últimos días, y cómo ahora su espíritu seguía ahí, haciendo las mismas cosas que hacía cuando estaba viva. Pero lo que no sabía era que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más intensas. La señora Esperanza había estado observándome durante semanas, y creo que finalmente había decidido que era hora de hacerme saber que ella todavía consideraba ese lugar como su casa. Todo comenzó alrededor de las 11:30 de la noche. Estaba revisando el inventario cuando escuché algo que me paralizó completamente: el sonido de una televisión encendiéndose. Pero en la tienda no había ninguna televisión. El sonido venía de la parte trasera, donde estaría la sala de la casa original. Me acerqué lentamente hacia donde venía el ruido, y lo que escuché me puso los vellos de punta. Era el audio de una telenovela vieja, de esas que pasaban en los años 80. Podía escuchar las voces de los actores, la música dramática, hasta los comerciales, pero no había ningún aparato que pudiera estar reproduciendo eso. El volumen era bajo, como si alguien estuviera viendo televisión tratando de no molestar a los vecinos. Me quedé ahí parado por casi 20 minutos escuchando esa telenovela invisible. Era tan real que hasta podía identificar cuál era. Se llamaba Cuna de Lobos y mi abuela la veía cuando yo era niño. De repente, el sonido se apagó completamente. El silencio regresó a la tienda, pero yo sabía que algo había cambiado. Podía sentir una presencia mucho más fuerte que antes, como si alguien hubiera decidido dejar de esconderse. Regresé al mostrador tratando de actuar normal, pero mis manos temblaban. Decidí escribir un mensaje en mi celular a mi primo, que también trabajaba turnos de noche en otra tienda, para contarle lo que estaba pasando. Pero cuando traté de escribir, las letras en la pantalla aparecían diferentes a las que yo estaba presionando. En lugar de escribir "Primo, me están pasando cosas raras", el mensaje decía "Esperanza no se ha ido". Borré el mensaje y traté de escribir otra vez, pero volvía a pasar lo mismo. Sin importar qué tratara de escribir, el teléfono ponía el mismo mensaje: "Esperanza no se ha ido".
Guardé el teléfono en mi bolsillo y traté de calmarme, pero entonces comenzó a pasar algo que nunca voy a olvidar. Las luces de la tienda empezaron a apagarse una por una, pero no todas al mismo tiempo. Era como si alguien estuviera caminando por la tienda, apagando cada lámpara conforme pasaba. En menos de 2 minutos, toda la tienda quedó completamente a oscuras, excepto por las luces de emergencia, que se encendían automáticamente. Pero esas luces apenas iluminaban, y la tienda se veía completamente diferente en esa penumbra. Traté de encontrar el interruptor principal para encender las luces otra vez, pero cuando me dirigía hacia donde estaba, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era el sonido de pasos, pero no eran como los que había escuchado antes. Estos pasos eran diferentes, más lentos, como de alguien que caminaba con dificultad. Los pasos se acercaban hacia donde yo estaba. Podía escucharlos claramente. Paso, pausa, como si la persona que caminaba necesitara apoyarse en algo para avanzar. El sonido venía directamente hacia mí, pero yo no podía ver a nadie en la oscuridad. Cuando los pasos estaban como a 3 metros de mí, se detuvieron completamente. Todo quedó en silencio, pero yo podía sentir que había alguien parado frente a mí. Era una sensación tan fuerte que hasta podía percibir el calor de otra persona. Pero cuando estiré mi mano hacia adelante no toqué nada. De repente escuché una voz. Era la voz de una señora mayor, muy bajita, casi como un susurro. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Se me pusieron los vellos de punta, y el corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Traté de hablar, pero no me salía la voz. Después de unos segundos logré susurrar. Señora Esperanza, yo trabajo aquí. No quiero molestarla. Hubo un silencio muy largo y luego escuché la voz otra vez. ¿Trabajo? Esta es mi casa. Yo vivo aquí desde hace 30 años. No sabía qué decirle. Era obvio que ella no entendía que había fallecido, que ya no estaba viva. Decidí hablarle con mucho respeto. Señora, disculpe la molestia. Yo vengo aquí por las noches para cuidar el lugar. No quiero causarle problemas. La voz se escuchó un poco más cerca. Está bien, mijo, pero ten cuidado. Por las noches vienen personas muy raras a mi casa. Yo siempre estoy vigilando desde mi ventana. En ese momento, todas las luces de la tienda se encendieron de golpe. La tienda volvió a verse normal, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo un trabajador de noche en una tienda. Ahora era como un invitado en la casa de la señora Esperanza. El resto de la noche fue relativamente tranquilo, pero yo podía sentir que ella estaba ahí, observándome. No era una sensación de miedo, sino más bien como cuando tu abuela te está viendo trabajar y de vez en cuando te da algún consejo. Alrededor de las 4 de la mañana, mientras estaba limpiando los pisos, escuché su voz otra vez. Mijo, ten cuidado con la puerta. A veces entran personas que no me gustan. Volteé hacia donde había escuchado la voz, pero no vi nada. Sin embargo, decidí hacer caso a su advertencia. Puse más atención a la puerta de entrada y a las personas que pudieran llegar durante el resto de la noche. Como a las 5 de la mañana, llegó un hombre que inmediatamente me dio mala espina. Era diferente a los clientes normales. Entró a la tienda y empezó a caminar de una manera muy sospechosa, como si estuviera evaluando el lugar para algo malo. El hombre se acercó al mostrador y me preguntó a qué hora cerraba la tienda. Le dije que era una tienda de 24 horas que nunca cerraba. Entonces me preguntó si siempre trabajaba solo, y esa pregunta me puso muy nervioso. En ese momento la temperatura de la tienda bajó muchísimo. Hacía tanto frío que hasta se me veía el aliento. El hombre también lo notó y empezó a ver hacia todos lados, como si sintiera que algo no estaba bien. De repente, todas las latas de un estante cayeron al suelo al mismo tiempo, haciendo un ruido terrible. El hombre se asustó tanto que salió corriendo de la tienda sin decir nada más. Yo me quedé ahí recogiendo las latas, pero con una sensación de gratitud hacia la señora Esperanza. Era como si ella hubiera sentido que ese hombre tenía malas intenciones y hubiera decidido protegerme. Desde ese momento, entendí que la señora Esperanza no solo seguía en su casa, sino que ahora yo era parte de las personas a las que ella cuidaba. Cuando llegó mi compañero del turno de mañana, le conté lo que había pasado con el hombre sospechoso, pero no le mencioné nada sobre la señora Esperanza. Sabía que no me iba a creer, y además sentía que era algo privado entre ella y yo. Esa mañana, mientras manejaba hacia mi casa, pensé en todo lo que había vivido.
Ya no tenía miedo de trabajar ahí. Al contrario, me sentía protegido. Pero también sabía que mi relación con la señora Esperanza apenas estaba comenzando y que las cosas iban a seguir cambiando. Las siguientes semanas fueron muy diferentes. La señora Esperanza y yo habíamos desarrollado una rutina extraña pero cómoda. Ella me hablaba casi todas las noches, siempre con esa voz suave y cariñosa que me recordaba a mi abuela. Me daba consejos sobre los clientes. Me advertía cuando alguien sospechoso se acercaba y a veces simplemente me hacía compañía. Durante las horas más largas de la madrugada, una noche me contó sobre su vida. Me dijo que había vivido sola durante los últimos 15 años de su vida, después de que su esposo había fallecido. Sus hijos vivían en otras ciudades y casi nunca la visitaban. Por eso se había acostumbrado a sentarse en la ventana todas las noches, viendo pasar a la gente y sintiéndose parte del barrio. Desde mi ventana podía cuidar a todos. Me dijo una noche mientras yo organizaba las cajas de cigarros. Veía cuando los jóvenes se juntaban a hacer travesuras, cuando las señoras regresaban tarde del trabajo, cuando los borrachos necesitaban ayuda para llegar a su casa. Me gustaba sentir que todavía servía para algo. Esa conversación me puso muy triste. Entendí que la señora Esperanza había encontrado su propósito en cuidar a otros, y que su muerte la había dejado sin poder cumplir esa función que tanto amaba. Por eso su espíritu seguía ahí, tratando de seguir protegiendo a las personas como había hecho durante tantos años. Decidí preguntarle algo que me había estado inquietando. Señora Esperanza, ¿usted sabe que ya no está viva? Hubo un silencio muy largo. Después escuché su voz, pero sonaba diferente, más triste. Sí, mijo. Lo sé, pero no sé cómo irme. Esta ha sido mi casa durante tanto tiempo, y siento que todavía hay gente que necesita que los cuide. En ese momento entendí todo. La señora Esperanza no estaba atrapada en la tierra por algo malo que hubiera pasado. Estaba ahí porque su amor por cuidar a otros era tan grande que no podía dejarlo ir. Su casa se había convertido en una tienda, donde llegaban personas a todas horas, y ella veía eso como una oportunidad de seguir cumpliendo su propósito. ¿Qué necesita para poder descansar en paz?, le pregunté. No lo sé, mijo. Creo que necesito saber que alguien más va a cuidar a las personas que vienen aquí, que alguien va a estar atento a los que necesitan ayuda, como yo lo hacía desde mi ventana. Esa respuesta me llegó al corazón. La señora Esperanza no podía irse porque tenía miedo de que ya nadie fuera a cuidar a las personas como ella lo había hecho. Decidí hacer algo que cambiaría todo. Señora Esperanza, le dije, yo prometo que voy a cuidar a todas las personas que lleguen aquí. Voy a estar atento a los que necesiten ayuda, y voy a proteger este lugar como usted lo hacía. Puede confiar en mí. Sentí como si un peso enorme hubiera caído sobre mis hombros, pero al mismo tiempo me sentía honrado de poder hacer esa promesa. Escuché la voz de la señora Esperanza por última vez esa noche. Gracias, mijo. Sabía que eras una buena persona desde la primera noche que llegaste. La noche siguiente, todo cambió. Llegué al trabajo como siempre, pero inmediatamente noté que algo era diferente. La sensación de presencia que había sentido durante tantas semanas ya no estaba ahí. La tienda se sentía normal, como cualquier otra tienda de conveniencia. Al principio pensé que tal vez la señora Esperanza estaba enojada conmigo por algo, pero conforme pasaron las horas me di cuenta de que no era eso. Ella simplemente ya no estaba ahí. Mi promesa había sido suficiente para que ella pudiera finalmente descansar en paz. Sin embargo, esa noche pasó algo que me confirmó que mi promesa había sido real y que ahora yo tenía una responsabilidad muy grande. Como a las 3 de la mañana, llegaron dos chicos que se veían muy nerviosos. Uno de ellos tenía una navaja en la mano y el otro miraba constantemente hacia la calle. Inmediatamente supe que venían a robar la tienda, pero en lugar de sentir miedo, sentí una determinación muy fuerte. Recordé mi promesa a la señora Esperanza y supe que tenía que proteger ese lugar. Cuando se acercaron al mostrador, les hablé con voz firme. Muchachos, yo sé por qué vienen aquí, pero les voy a pedir que se vayan. No vale la pena meterse en problemas por el poco dinero que hay en esta caja. Ellos se sorprendieron de que yo supiera sus intenciones. El que tenía la navaja me dijo, ¿cómo sabes lo que queremos hacer? Porque he aprendido a leer a las personas, les contesté. Y puedo ver que ustedes no son malos muchachos. Solo están pasando por una situación difícil, pero esto no es la solución. Hablamos durante como 20 minutos.
Les conté que yo también había pasado por momentos económicos difíciles y que por eso trabajaba de noche para poder estudiar. Les dije que si necesitaban trabajo, yo podía hablar con mi gerente para ver si había oportunidades en otras tiendas. Al final se fueron sin robar nada. Antes de salir, uno de ellos me dijo: «Gracias, hermano. No sabemos por qué te contamos todo, pero nos sentimos como si tuviéramos que escucharte». Esa noche entendí que la señora Esperanza me había dejado algo más que una promesa. Me había dejado la habilidad de ver a las personas realmente, de entender cuando alguien necesitaba ayuda en lugar de castigo, y de saber cómo hablar con ellos para tocar su corazón. Durante los siguientes meses, mi trabajo en la tienda se convirtió en algo completamente diferente. Ayudé a varias personas que llegaban en situaciones difíciles. Algunas veces eran personas que necesitaban a alguien con quien hablar. Otras veces eran personas que estaban perdidas o confundidas. Y algunas veces eran personas que, como esos muchachos, estaban a punto de tomar decisiones equivocadas. Nunca volví a escuchar la voz de la señora Esperanza, pero siempre sentí que ella estaba orgullosa de mí. Había encontrado en mí a alguien que podía continuar su legado de cuidar a las personas, y eso le había dado la paz que necesitaba para seguir adelante. 6 meses después, conseguí un trabajo mejor y tuve que dejar el turno de noche en el Oxxo. Pero antes de irme, le conté toda la historia a mi reemplazo. Le expliqué que ese lugar era especial, que las personas que llegaban ahí a veces necesitaban más que solo comprar algo, y que él tenía la oportunidad de hacer una diferencia real en sus vidas. No le conté sobre la señora Esperanza, porque sabía que no me iba a creer, pero sí le transmití la importancia de cuidar a las personas que llegaran ahí, especialmente durante las horas de la madrugada, cuando la gente se siente más sola y vulnerable. Hasta el día de hoy, a veces paso por esa tienda cuando voy manejando por esa zona. Siempre miro hacia la ventana donde solía sentarse la señora Esperanza, y aunque ya no la veo, siento una paz muy grande al saber que ella finalmente pudo descansar. Mi experiencia en ese Oxxo me cambió para siempre. Me enseñó que a veces las personas que ya no están con nosotros siguen necesitando ayuda para encontrar paz, y que nosotros, los que seguimos vivos, tenemos la responsabilidad de ayudarlos. Pero también me enseñó que cuidar a otros es una de las cosas más importantes que podemos hacer en esta vida, y que ese cuidado puede continuar incluso después de que ya no estemos aquí. La señora Esperanza me demostró que el amor y la preocupación por otros pueden ser tan fuertes que trascienden la muerte, y yo espero que algún día, cuando llegue mi momento de partir, pueda hacerlo sabiendo que también dejé el mundo un poquito mejor de como lo encontré, tal como ella lo hizo. Mi nombre es Camila Duarte. Fui enfermera nocturna en el Hospital Central de San Miguel durante 6 años. Hoy en día, me dedico a la atención domiciliaria, y siempre que alguien me pregunta por qué dejé el hospital, simplemente sonrío y digo que necesitaba un cambio de ritmo. La verdad es que hasta hace poco, jamás me había atrevido a contar lo que realmente ocurrió. Esta historia no tiene explicaciones lógicas. Tal vez por eso he guardado silencio tanto tiempo. Pero hay noches, aún ahora, en las que despierto sobresaltada, con el eco de pasos lejanos que nunca pude encontrar, y con el recuerdo de un turno que cambió mi vida. Todo comenzó un martes. Era invierno y el hospital estaba más tranquilo de lo habitual. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, y el aire frío parecía filtrarse incluso por las paredes. Yo cubría el ala sur, la más antigua del edificio, donde normalmente se alojaban pacientes en recuperación o personas mayores. Aquel turno lo hacía sola, como siempre, con mi linterna en el bolsillo y una taza de café tibio entre las manos. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Revisé a los pocos pacientes que tenía asignados y todo parecía en orden. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché los primeros pasos. Venían del extremo del pasillo, donde se encontraba la habitación 219, una que, según mi registro, estaba vacía desde hacía semanas. Al principio pensé que quizá uno de los pacientes se había levantado y se había desorientado, algo común entre personas mayores. Caminé hacia allá, linterna en mano, pero cuando llegué, la habitación estaba completamente a oscuras y vacía, tal como lo indicaba la hoja de ingreso.
Cerré la puerta suavemente y volví a mi puesto, aunque con una sensación extraña en el pecho. Me dije que eran imaginaciones mías, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando me senté frente al escritorio, escuché de nuevo los pasos. Esta vez eran más lentos, rítmicos, como si alguien caminara descalzo sobre el linóleo frío. Me levanté de golpe y salí al pasillo. El sonido cesó en cuanto abrí la puerta. La luz parpadeante del fluorescente del techo no ayudaba a tranquilizarme. No había nadie. Ninguna puerta abierta. Ningún movimiento. Decidí hacer un recorrido completo, por si acaso. Pero mientras caminaba sentí esa presencia, como si algo o alguien me observara desde alguna esquina que no podía ver del todo. Mi linterna comenzó a fallar, chispeando como si las baterías estuvieran por agotarse, aunque las había cambiado esa misma tarde. Cuando pasé frente a la sala de terapia ocupacional, una sala con ventanas grandes y una biblioteca antigua, vi que la puerta estaba entreabierta. Aquella sala debía estar cerrada con llave. Yo misma la había asegurado al comenzar mi turno. Empujé la puerta con la punta de los dedos. Adentro la oscuridad era casi total. Avancé con cautela, iluminando con mi linterna cada rincón, hasta que vi algo en la pared que me hizo detenerme. Había una nota, escrita con marcador negro sobre un papel amarillento pegada justo bajo el reloj. ¿Puedes oírme ahora? Esa letra no era de ninguno de los médicos ni de las auxiliares. Era temblorosa como la de un niño. Y lo peor, yo había visto ese mismo papel el día anterior en el cuarto de suministros, usado como marca páginas en una libreta antigua. No sabía qué pensar. Regresé al escritorio tratando de convencerme de que tal vez era una broma de algún residente aburrido. Me senté, tomé un trago de café y me concentré en llenar un informe. Entonces el timbre de llamada de la habitación 219 sonó 3 veces, cortas, claras, frías, y fue ahí cuando supe que esa noche no sería como las demás. Me quedé inmóvil unos segundos con el sonido del timbre resonando en mi cabeza, como si no quisiera abandonarla. La habitación 219 estaba vacía. Lo había verificado hacía menos de 1 hora. Aún así, la luz de llamada seguía encendida en el panel. Respiré hondo. Tomé mi linterna, que seguía parpadeando como si también dudara en acompañarme, y me encaminé hacia el fondo del pasillo. Cada paso que daba parecía hacer eco en las paredes, como si el hospital respirara conmigo. Una sensación de humedad se apoderó del ambiente, aunque no había razón para ello. La puerta de la 219 estaba entornada, no abierta, no cerrada, apenas lo suficiente para que una sombra pudiera asomarse desde dentro. Toqué suavemente antes de entrar. ¿Hola? Pregunté con voz firme, aunque sentía que el temblor se me escapaba por los dedos. Nadie respondió. Empujé la puerta. La habitación estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de la calle que se filtraba por las persianas. No había nadie en la cama, ni en el baño. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero al dar un paso dentro, sentí una corriente helada que me cortó el aliento. La lámpara del techo titiló. Al mirar hacia ella, me di cuenta de que había algo colgado, un pequeño lazo hecho con vendas. No era grande, apenas un nudo apretado, pero no había forma de que eso hubiera estado ahí antes. Yo misma había retirado los insumos médicos de esa habitación para limpieza. Entonces lo escuché. No el timbre ni los pasos, esta vez fue un murmullo. No supe de dónde venía. Sonaba como una voz infantil, pero apenas un susurro, como si alguien cantara una canción en otro idioma desde muy lejos. Me giré en seco, enfocando con la linterna cada rincón. La voz cesó de inmediato. Volví al escritorio apresurada con la cabeza hecha un torbellino. No podía llamar a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que una habitación vacía me estaba jugando bromas? Las cámaras de seguridad en ese sector no funcionaban desde hacía semanas. Lo sabía bien porque los técnicos aún no las reparaban. Estaba completamente sola, o eso creía. A las 3:47 am, algo más ocurrió. Desde el pasillo escuché como una camilla se desplazaba. Conozco ese sonido, las ruedas chirriantes, el golpeteo sordo del movimiento. Pero esa noche nadie debía estar transportando pacientes. Salí,
Miré a ambos lados. Nada. Me dirigí hacia el área de cirugía menor, siguiendo el sonido. Allí, en medio del pasillo, encontré una camilla abandonada. No era una de las nuestras. Era más antigua, de aquellas con ruedas metálicas pesadas, acolchonado agrietado por el tiempo, como sacada de otro hospital, o de otra época, y encima, doblada prolijamente sobre la camilla había una bata blanca. La reconocí al instante. Tenía bordado el nombre de la enfermera Mariana Solórzano. Ella había trabajado allí más de 20 años atrás. Muchos contaban que había sido muy querida por todos, hasta que un día simplemente no volvió. Decían que se fue sin despedirse, que algo en ella cambió después de varios turnos en el ala sur. Hasta esa noche, yo pensaba que solo era una historia de pasillo. Me acerqué a la bata. Estaba helada, y al tocarla, un leve aroma a desinfectante y lavanda me golpeó, el mismo que se usaba hace años, antes de que cambiaran el protocolo de lavandería. La camilla se movió sola. Fue apenas un par de centímetros, pero lo suficiente para hacerme retroceder con el corazón latiéndome en las sienes. Miré alrededor, buscando una explicación, cualquier explicación. Entonces, desde la habitación 215, otra voz se filtró. Esta vez no era un murmullo, era un suspiro. Y lo reconocí, porque no era la primera vez que lo oía. Era el mismo suspiro que había escuchado en mis primeros meses. Una noche en que una paciente mayor, ya en sus últimos días, me tomó la mano y me dijo: «Ellos no quieren que estemos aquí cuando cae la noche». Apenas terminé de recordar eso, las luces del pasillo comenzaron a apagarse una por una, desde el fondo hacia donde yo estaba, como si algo caminara en mi dirección, apagándolas con su presencia. Las luces titilaban en un último intento de resistencia, hasta que finalmente se apagaron por completo, dejándome en la más absoluta oscuridad. El silencio era ahora profundo, espeso, casi pesado, y mi respiración era lo único que se escuchaba, aunque me costaba contenerla. ¿Por qué? ¿Por qué me sentía observada? Volví a mirar la camilla con la bata que aún estaba ahí, inamovible, pero ahora el aire parecía más denso, como si algo invisible me empujara a dar un paso atrás. Un susurro recorría el aire, deslizándose en mi oído. «No estás sola». Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Algo me sujetaba desde adentro. Algo me decía que si me iba, podría dejar algo detrás, algo que no debía. Entonces una sombra se deslizó frente a mí, pasando entre la oscuridad del pasillo. Me sobresalté y, sin pensarlo, la seguí. Cada paso que daba me acercaba a la figura borrosa, como una mancha negra que se movía de manera antinatural. No tenía forma, no tenía rostro, pero algo en mi interior me impulsaba a no apartarme. El pasillo parecía alargarse infinitamente. Las paredes se hacían más estrechas, las luces titilaban aún más y el frío comenzaba a calarme los huesos. A medida que avanzaba, la figura se desvaneció en la distancia. Pero cuando llegué a la esquina, encontré una puerta entreabierta, la puerta de la sala de reposo, donde los pacientes de larga estancia solían descansar. Por alguna razón la puerta estaba abierta. Mi respiración se aceleró y sin darme cuenta ya estaba dentro. El lugar estaba oscuro, como si no hubiera sido usado en años. El olor a humedad y a polvo me golpeó, pero la sensación era algo más que eso. Era como si el aire estuviera atrapado, como si las paredes pudieran hablar y susurrar. Allí, en medio de la habitación, había una silla vacía, pero lo extraño era que en ella, justo sobre el respaldo, había algo pequeño y frágil, casi invisible. Me acerqué lentamente, mis pies casi flotando sobre el suelo, y cuando miré de cerca, vi lo que era. Un par de manos, frías y arrugadas, descansaban sobre el respaldo de la silla, como si alguien las hubiera dejado allí de manera cuidadosa. La piel, aunque aparentemente humana, tenía un brillo extraño, un brillo que no pertenecía a ninguna persona viva. De repente algo me hizo girar hacia la puerta. La vi. La enfermera Mariana. Pero no estaba viva. No podía ser ella. Su rostro era una máscara de descomposición, sus ojos vacíos, sin luz, y su cuerpo, una figura etérea, flotaba a escasos metros de mí.
Su boca se abrió, pero no emitió sonido alguno. Me miró fijamente como si me estuviera invitando a acercarme. De pronto el suelo debajo de mis pies crujió y la habitación se llenó de un frío penetrante. El tiempo parecía detenerse mientras las sombras en las paredes comenzaban a moverse, danzando a su alrededor. Todo lo que había aprendido sobre este hospital, sobre la vida y la muerte, se desmoronaba ante mis ojos. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, pero ya no era la luz de las bombillas. Era como si una sombra oscura, como un velo de tristeza, estuviera apoderándose de todo a su paso. En ese instante algo más me rodeó. Algo que no se podía ver pero se podía sentir. Mi pecho se tensó, el aire me faltaba, y mi cuerpo, completamente paralizado, no podía moverse. La enfermera Mariana avanzó un paso, luego otro. El aire se volvió denso como si estuviera atrapada en una red invisible. No pude ni gritar, y entonces con una calma que me heló hasta los huesos, sus labios se movieron susurrando una sola palabra. «Escóndete». Quise correr, pero mis piernas no respondían. La oscuridad de la habitación parecía crecer engulléndome, pero algo dentro de mí, algo primordial, me dijo que debía salir de allí, que debía huir. Recibí un impulso de adrenalina y a duras penas logré moverme. Cada paso que daba, la sensación de estar siendo observada crecía, como si algo me siguiera desde la oscuridad. Mi linterna parpadeó una vez más, proyectando sombras extrañas en el pasillo, y sentí cómo el aire comenzaba a volverse más denso, más frío. ¿Debería seguir adelante? ¿O mi vida estaba ya atada a este lugar para siempre? Mi respiración se desbocaba, mi cuerpo vibraba con el frío helado que me rodeaba, pero logré avanzar. Sabía que si no salía de esa habitación, si no abandonaba el ala sur del hospital, nunca volvería a ser la misma. Algo me estaba reteniendo aquí, y ese algo no era humano. Con cada paso que daba hacia la salida, sentía la presencia de la enfermera Mariana a mis espaldas, siguiéndome, acechando cada uno de mis movimientos. No osaba mirarla directamente, pero sentía su mirada, como un peso invisible que me aplastaba. Al llegar al final del pasillo, la puerta de salida parecía más lejos de lo que recordaba. Los pasillos que antes conocía como la palma de mi mano, ahora se volvían infinitos, oscuros, implacables. Miré hacia atrás, pero no vi nada, solo la puerta cerrada que había dejado atrás, como si una fuerza invisible la hubiera sellado. Mis pasos resonaban con fuerza, como si el eco se hubiera multiplicado, y algo dentro de mí comprendió lo peor. El hospital no quería que me fuera, o tal vez nunca iba a poder irme. De repente, un sonido inconfundible cortó el aire, un susurro tan bajo que pensé que me estaba volviendo loca, pero al fijarme, me di cuenta de que no era mi mente. No, era la enfermera Mariana, que desde la oscuridad me murmuraba: «Siempre serás parte de esto». Apreté los dientes, el miedo apoderándose de mis entrañas, pero la necesidad de escapar me dio fuerzas. Mis manos, temblorosas, alcanzaron la manija de la puerta. El sonido de mis dedos rodeando el metal era el único rastro de vida que quedaba en ese pasillo. Con un último empujón la puerta cedió. Corrí hacia la salida. No miré atrás. Corrí hasta llegar a la entrada principal del hospital, mis pulmones ardiendo, mi visión nublada por las lágrimas. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara con fuerza. Estaba fuera, libre, pero mientras me alejaba del edificio, una sensación extraña me invadió. Un peso sobre mis hombros, como si algo aún estuviera allí, esperándome. Un suspiro recorrió el viento, y pude jurar que escuché la voz de la enfermera Mariana en la distancia. «No te olvides de nosotros». Volví a mi casa esa noche, con el corazón acelerado, y aunque estaba a salvo, un pensamiento aterrador se quedó conmigo. ¿Realmente había escapado? Nunca volví al hospital, por supuesto, y aunque con el tiempo me acostumbré a la idea de que ya no podía volver, la oscuridad del ala sur me perseguiría siempre. En mis sueños, o tal vez en alguna esquina olvidada de mi mente, los pasillos del hospital seguían allí, esperando a que alguien más se acercara.
Y lo peor es que sabía que aunque no lo recordara, había algo más, algo que no debía ser liberado. Mi nombre es Javier, y llevo años trabajando como enfermero en el Hospital General de la ciudad. Durante ese tiempo, he aprendido a sobrellevar las largas y silenciosas noches en el hospital, donde la rutina y el cansancio pueden llegar a mezclarse, creando una atmósfera que parece estar al borde de la locura. Sin embargo, lo que me ocurrió en una de esas noches, una en la que, de hecho, esperaba que fuera como cualquier otra, cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Era una noche común, como cualquier otra. Las luces frías del pasillo iluminaban el hospital, y el aire fresco y silencioso de la madrugada se filtraba a través de las rendijas de las ventanas. Las máquinas pitaban de vez en cuando. El sonido de los pasos de otros trabajadores rompía el silencio intermitente, y el eco de las puertas automáticas me hacía pensar que todo estaba bien. El turno de noche es siempre tranquilo, pero en ocasiones, algo más allá de lo tangible se esconde entre los rincones del hospital. Algo que no se puede explicar, algo que esa noche más que nunca se haría evidente. Me encontraba en la sala de control, una habitación pequeña llena de monitores que vigilaban cada rincón de la unidad de cuidados intensivos. A esa hora, no había más que un par de pacientes en estado estable, y me encargaba principalmente de asegurarme de que sus signos vitales no presentaran ninguna alteración. Todo parecía normal hasta que un ruido, casi imperceptible al principio, me hizo levantar la vista de la pantalla. Era un leve golpeteo, como si alguien estuviera tocando la pared de forma deliberada. No era el sonido habitual de la máquina o de alguna puerta que se cerraba. Esta vez el ruido provenía de un punto específico. La habitación 204, que estaba vacía esa noche. Al principio traté de ignorarlo. «Debes estar agotado», me dije a mí mismo. Pero el golpeteo se repitió, y esta vez fue más fuerte. La curiosidad me llevó a salir de la sala de control y dirigirme hacia la habitación 204. Mientras caminaba por el pasillo, el ambiente a mi alrededor parecía volverse denso, casi pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía identificar. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el sonido de mis pasos parecía más fuerte de lo normal, resonando en la quietud de la noche. Al llegar frente a la puerta de la habitación, el sonido cesó de inmediato. Intenté racionalizarlo. Tal vez alguna tubería había hecho ruido, o quizá había alguna explicación técnica. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no estaba solo. Con un suspiro empujé la puerta de la habitación 204. Dentro todo estaba en orden como lo había dejado antes. La cama vacía, las sábanas dobladas cuidadosamente, y la máquina de monitoreo haciendo su usual pitido rítmico. Todo parecía normal. Sin embargo, mientras miraba la habitación noté algo extraño. La ventana estaba abierta, a pesar de que la había cerrado cuando terminé mi última ronda. El viento frío de la noche se colaba a través de ella, moviendo las cortinas suavemente. Traté de tranquilizarme, pensando que tal vez no había cerrado bien la ventana. Sin embargo, una sensación incómoda se apoderó de mí. Algo no encajaba. Cuando giré para irme, algo llamó mi atención. En el borde de la mesa de noche, junto a la cama, había un pequeño objeto. Un reloj de bolsillo antiguo, con una inscripción que no pude distinguir de inmediato. Me acerqué para verlo mejor y al sostenerlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era el reloj de mi abuelo, que había desaparecido años atrás. Lo había perdido poco después de su fallecimiento. No podía ser. Miré alrededor buscando alguna explicación lógica, pero estaba completamente solo en la habitación. Apreté el reloj con fuerza en mis manos, como si eso pudiera devolverme la calma. Pero el extraño presentimiento persistía. De repente escuché un susurro casi imperceptible detrás de mí. Algo que no era humano, algo que no pertenecía a este mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que algo había cambiado. Ese hospital, que durante tanto tiempo había sido un lugar seguro, ahora se sentía como un sitio extraño y desconocido, lleno de sombras y ecos que no debía entender. Dejé el reloj en la mesa y me alejé rápidamente. No podía quedarme allí. Volví al pasillo, pero algo dentro de mí me decía que lo que había visto, lo que había sentido, no era producto de mi mente cansada. Algo me estaba observando. Algo estaba esperando. A medida que me alejaba de la habitación 204, el pasillo se alargaba ante mí como un túnel oscuro. El sonido de mis pasos parecía retumbar en mis oídos,
ahogando cualquier otro ruido. El frío que sentía no era solo del viento que se filtraba por las ventanas abiertas. Era algo más profundo, algo que me helaba el alma. No podía dejar de mirar hacia atrás, como si algo estuviera siguiéndome. Cuando llegué al final del pasillo, una sensación de presión en mi pecho me hizo detenerme. Mi respiración se volvió irregular, y mi mente no dejaba de dar vueltas en un torbellino de preguntas. De repente, el sonido de un carrito de ruedas hizo eco en el pasillo. Miré rápidamente hacia la dirección de la puerta del ascensor, pero no había nadie. La extraña sensación de ser observado persistía, y mi piel se erizó aún más al escuchar el sonido del carrito acercándose lentamente. Decidí tomar una ruta diferente para ir a la sala de control, pero al girar en la esquina algo me detuvo. Ahí en el pasillo oscuro había una figura, una sombra que se recortaba débilmente en la penumbra de las luces parpadeantes. No era una persona, sino más bien una silueta borrosa, algo que no pertenecía a este mundo. Tenía una presencia que me paralizaba, como si me estuviera observando desde las profundidades de un abismo invisible. Mi cuerpo no reaccionaba. No podía moverme, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirarla, hipnotizado, mientras el miedo me embargaba. La figura estaba de pie, inmóvil sin hacer ningún sonido. No podía distinguir claramente sus rasgos, pero lo que sí estaba claro es que su presencia era opresiva. Sentía que la habitación se cerraba a mi alrededor, que las paredes se estrechaban. Mi mente, que luchaba por encontrar una explicación racional, me decía que debía irme, que no debía quedarme ahí. Pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en ese pasillo, con la figura observándome. En ese instante, escuché una respiración suave, como un susurro al oído. La figura se movió lentamente hacia mí. Me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla en la que no podía despertar. De repente, la luz parpadeó una vez más, y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Mi mente se desbordaba con preguntas. Mi cuerpo temblaba, pero algo dentro de mí me impulsó a reaccionar. Salí corriendo hacia la sala de control, sin mirar atrás, sin dejar de sentir esa sensación de frío recorriéndome. Cuando llegué, estaba agotado, pero al mismo tiempo aliviado de no estar más en ese pasillo oscuro. Sin embargo, mi alivio duró poco. Al encender la pantalla del monitor, algo extraño apareció. La imagen de la habitación 204 estaba en la pantalla, aunque había cerrado la cámara poco antes. En la imagen, pude ver a alguien o algo. La figura estaba en la cama, cubierta hasta la cabeza con las sábanas. No podía distinguir si era un paciente o si era algo más, pero algo en la postura, en la forma en que estaba recostado, me heló la sangre. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Era posible que alguien hubiera entrado en la habitación? No, estaba seguro de que había cerrado la puerta cuando salí. Pero, ¿cómo explicaba la imagen en la pantalla? ¿Qué estaba sucediendo? Decidí que no podía esperar más, que tenía que volver. Tal vez había algún error técnico, o tal vez alguien necesitaba atención. Sin embargo, mi cuerpo se resistía, como si hubiera una fuerza invisible que me impedía regresar a ese lugar. Aún así, una parte de mí sabía que debía hacerlo. Tomé una linterna de la sala de control y me dirigí de nuevo al pasillo. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. El pasillo estaba más oscuro que antes, si es que eso era posible. Las luces parpadeaban de una manera irregular, creando sombras que danzaban de un lado a otro, jugando con mi mente, deformando la realidad. Al llegar frente a la habitación 204, lo primero que noté fue que la puerta estaba entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. Yo había cerrado esa puerta antes. ¿Cómo era posible que estuviera abierta ahora? Con el aliento entrecortado, empujé la puerta lentamente. Lo que vi me dejó sin palabras. La cama estaba vacía, como si nada hubiera sucedido. La habitación estaba como la había dejado. Pero cuando me giré para salir, algo en el aire cambió. Sentí que la atmósfera había cambiado, como si el hospital mismo estuviera respirando. Un frío helado recorrió mi cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, un susurro suave como un lamento se oyó detrás de mí. «Te estamos esperando». Era una voz baja, distante,
pero lo suficientemente clara para que mi cuerpo se congelara de miedo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, la puerta cerrada. Sin embargo, el susurro seguía flotando en el aire. Te estamos esperando. Algo me decía que había mucho más en este hospital de lo que podía comprender. Algo que estaba esperando, que se estaba revelando poco a poco, y que yo, sin saberlo, había invocado al intentar resolver lo que estaba pasando. Sentí el peso de la respiración en mi cuello, aunque no había nadie cerca. El aire a mi alrededor se sentía espeso, denso, como si toda la energía de la habitación hubiera sido succionada hacia un solo punto. La luz de la linterna temblaba en mis manos, proyectando sombras distorsionadas que se alargaban y se retorcían a medida que intentaba salir de la habitación. Las palabras "te estamos esperando" no dejaban de resonar en mi mente como un eco persistente. No podía sacudírmelo. Era como si, al haber escuchado ese susurro, hubiera abierto una puerta en mi mente, una puerta hacia algo que estaba más allá de la comprensión humana. Y lo peor era que sentía que algo me observaba, algo que no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Mi corazón latía en mis oídos. Cada paso que daba en el pasillo me parecía un riesgo, como si el hospital mismo estuviera vivo y consciente de mi presencia. Mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Había algo que me impulsaba a continuar, algo más allá del miedo, algo que me decía que debía saber la verdad. Cuando llegué a la sala de control, el monitor estaba apagado. Lo encendí rápidamente, pero lo que apareció en la pantalla me heló la sangre. La cámara de la habitación 204 mostraba una figura borrosa en la cama. Estaba ahí, en la misma posición que antes, cubierta por las sábanas. Pero ahora, la figura no estaba sola. En la esquina de la pantalla había algo más. Una sombra más pequeña, más delgada, que se deslizaba por la pared, como si estuviera observando la figura en la cama. Sin pensarlo 2 veces tomé la linterna y corrí de vuelta al pasillo. Pero cuando llegué a la puerta de la habitación 204, esta estaba cerrada con llave. Mi mente se desbordó de preguntas. ¿Cómo era posible que la puerta estuviera cerrada cuando yo la había dejado entreabierta? Algo no encajaba. Temblando, saqué la llave maestra que el personal siempre guarda para casos de emergencia, y con manos nerviosas, la inserté en la cerradura. El sonido del giro de la llave resonó en el pasillo, y cuando empujé la puerta, un aire gélido me golpeó en la cara. La habitación estaba vacía. No había rastro de la figura que había visto en el monitor. El silencio en la habitación era tan profundo que me costaba creer que estuviera realmente allí. Algo no estaba bien. Mis ojos recorrieron el espacio en busca de respuestas. La cama estaba perfectamente hecha, las luces apagadas, pero había algo en el aire, una presión invisible que se hacía cada vez más palpable. No sabía si era mi mente jugando trucos o si realmente había algo extraño en ese lugar. De repente, un sonido bajo, casi imperceptible, me hizo girar hacia el rincón más alejado de la habitación. Allí, en la esquina, una silla se movió lentamente, como si alguien se hubiera levantado de ella sin hacer ruido. No era posible. La silla estaba vacía cuando entré. Mi respiración se aceleró. Algo estaba allí, en la habitación, aunque no pudiera verlo. Sentí la presencia de alguien más, alguien que no debía estar allí. Mi mente estaba a punto de colapsar bajo el peso de lo inexplicable, pero no podía dejar de buscar respuestas. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. La puerta del baño, que había dejado cerrada, ahora estaba entreabierta. Con una sensación de terror en el estómago, me acerqué. Con cada paso, la sensación de que alguien me observaba crecía más fuerte. Empujé la puerta con la linterna delante de mí, y lo que vi me hizo caer de rodillas, incapaz de respirar. Dentro del baño, la pequeña ventana estaba completamente empañada, y en el vapor que cubría el cristal, se dibujaron letras. Lentamente, las letras comenzaron a formarse ante mis ojos, como si alguien las hubiera escrito con los dedos. La palabra que apareció fue simple, pero aterradora.
Ayúdanos. Mi mente estalló en caos. ¿De quién eran esas palabras? ¿A quién necesitaban ayuda? De repente, comprendí que tal vez no era el hospital lo que estaba mal, sino las almas atrapadas aquí, esperando algo que nunca podrían obtener. La linterna cayó de mis manos mientras el miedo me envolvía. Todo en la habitación se sentía distorsionado, como si el tiempo mismo estuviera doblándose a mi alrededor. Me levanté lentamente, sabiendo que no podía quedarme allí ni un segundo más. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Esta vez, las sombras en las paredes parecían moverse, acercándose cada vez más. Y lo que sucedió después no lo olvidaré jamás. Una voz, profunda y gutural, se escuchó en el aire, resonando a través de las paredes y el techo. Te estamos esperando. El pánico se apoderó de mí, pero esta vez no podía huir. Estaba atrapado en un lugar donde no importaba cuánto corriera, no podría escapar. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que ya era demasiado tarde para huir. El sonido de la voz resonó a través de mis huesos, como si viniera de dentro de mi propia mente. Cada palabra parecía penetrar más y más profundo en mi conciencia, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. No podía apartar la vista de la puerta del baño, donde las letras, como un mensaje dejado en el vapor, seguían brillando en la niebla. Ayúdanos. Sabía que no podía quedarme allí. Sabía que no importaba cuánto deseara que fuera una pesadilla. No lo era. Todo era demasiado real, y la sensación de estar siendo observado se había intensificado hasta un punto insoportable. A cada paso que daba hacia la puerta, sentía una presión creciente, como si el aire estuviera siendo succionado de la habitación. La luz de mi linterna parpadeaba con desesperación, como si intentara mantenerme anclado en la realidad. Mi respiración era pesada, y mis piernas temblaban, pero aún así avancé hacia el pasillo. No me atreví a mirar atrás, temeroso de lo que podría encontrar si lo hacía. Los pasillos del hospital parecían interminables en ese momento, alargándose en la oscuridad como si el hospital mismo estuviera tratando de mantenerme allí, atrapado en su red invisible. A medida que caminaba, los sonidos extraños regresaban, suaves susurros que venían de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran susurrando algo que no entendía. El sonido de los monitores y las máquinas parecía aumentar en volumen, mezclándose con murmullos que me helaban la sangre. Quería correr, pero mis piernas no respondían como antes. Cada paso era más difícil que el anterior, como si algo me estuviera frenando. De repente, sentí una mano helada tocar mi hombro. No había nadie allí. Al menos no podía ver a nadie. Sin embargo, el frío recorrió mi cuerpo, como si estuviera siendo tocado por una presencia invisible. Me giré rápidamente, pero todo lo que vi fue la oscuridad del pasillo, las luces parpadeando débilmente, como si no quisieran dejarme ver la verdad. Te estamos esperando. La voz resonó nuevamente, esta vez más cerca, más real. Me giré hacia la fuente de la voz, y en un rincón oscuro del pasillo vi una figura. Era humana, pero a la vez no lo era. Una silueta difusa, envuelta en sombras, que parecía moverse con una agilidad antinatural. No podía verla con claridad, pero sabía que estaba allí, observándome, esperando que diera un paso más hacia su alcance. Con un nudo en el estómago me di cuenta de que no importaba si corría, si huía, no habría escape. Lo que me esperaba era algo más allá de la comprensión humana, algo que se alimentaba del miedo, algo que ya me había marcado con su presencia. Me quedé allí, paralizado, mientras la figura se desvanecía lentamente en las sombras. El pasillo se sumió en un silencio sepulcral, y sentí que la temperatura caía aún más. Las luces dejaron de parpadear, y por un breve momento, todo parecía haberse detenido. Pero entonces un sonido lejano rompió el silencio. El sonido de pasos,